Un saludo para todos, deseándoles que tengan un bonito, casi ya fin de semana. Es viernes y los viernes nuestro estudio es sobre la pastoral social. Ya hemos dicho algunas cuestiones sobre los grupos de pastoral social, la acción de la iglesia en la pastoral social. Estamos ahora ya iniciando, ya hemos visto alguna doctrina sobre la iglesia en la cuestión social. Pero es necesario introducirnos a esas cuestiones de la iglesia e ir a cada una de las fuentes. Vamos a iniciar de alguna manera cada una, al menos de una manera general, cada una de las encíclicas de los papas que han hablado sobre la cuestión social y que veíamos en la clase anterior que hay un compendio de la doctrina social de la iglesia. Pero en ese compendio de la doctrina social de la iglesia están escritas cada una de las enseñanzas de los papas, de los concilios y de las reuniones de la iglesia a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Pero es necesario que nosotros podamos profundizar y entender un poquito más para que entendamos cuál es la raíz por la cual la iglesia ha tenido que hacer suyo y propio el tema de la cuestión social. Y entonces poder nosotros, con esa iluminación, vivir y responder a estas exigencias del bien común, del bien y de la dignidad de la persona, y por lo tanto para un crecimiento justo y normal de los pueblos, y en concreto de nuestros pueblos, de nuestra nación, de nuestras comunidades. Veamos entonces cómo ya desde el año 1800 el Papa León XIII había dado ya directrices muy claras y concretas. Para este estudio, como todas las clases, vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo para que quite de nuestros corazones los obstáculos que haya y podamos entender cuál es la enseñanza de Dios a través de la Iglesia para que nosotros veamos la cuestión social. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu divino, Espíritu de luz, fuente del amor, fuente de la gracia, ilumínanos, mueve nuestras mentes y nuestros corazones para que comprendamos cuál es el compromiso de nosotros en la cuestión social y cuál es la enseñanza de la Iglesia para poder orientar nuestras acciones. Iniciemos entonces con nuestra materia, con nuestra clase. Vamos a ver, como les decía, la encíclica social Rerum Novarum, de las cosas nuevas, promulgada por el Papa León XIII el 15 de mayo del año 1891, y con él empieza propiamente toda la demás enseñanza de la Iglesia a través de los papas y de las reuniones mundiales o de los sínodos sobre la cuestión social. Antecedentes. La encíclica Rerum Novarum fue una carta abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos que trataban sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Se acepta generalmente que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la democracia cristiana y una pieza clave en la doctrina social de la Iglesia, como la Carta Magna, el inicio, el principio, en que la Iglesia nos habla de la cuestión social. Fue escrita en un tiempo en que la revolución industrial en el siglo XVIII y XIX trajo consigo problemas sociales tales como la pobreza y la lucha entre las clases sociales, originando una gran desigualdad y la inclinación por las ideas revolucionarias. Escrita pues en un tiempo de la revolución industrial en el que el problema social, la pobreza, la lucha contra las clases sociales,
originó una gran desigualdad y la inclinación por las ideas revolucionarias. Comienzan a surgir ideologías como el liberalismo y el socialismo. Vamos a tratar de entender estas lecciones para que nosotros distingamos muy claramente cuál es el error y lo grave del liberalismo y cuál es el error y lo grave del socialismo. El Papa León XIII intentaba proponer una solución que se oponía tanto a la solución del liberalismo extremo como a las expuestas por el socialismo que alentaban la revolución como medio de una lucha. Vean ahí la fotografía del Papa León XIII, sencillo, delgadito, simpático, pero con una profunda visión dada por el Espíritu Santo. Con esta encíclica se marca el comienzo del interés de la Iglesia por los problemas sociales contemporáneos. En esta encíclica se presentan ideas sobre la defensa de la propiedad, la justicia social, el bienestar en el trabajo y el sindicalismo católico. Algunas ideas sobre el liberalismo. El liberalismo era una cultura de libertad que colocó en el centro de sus preocupaciones la emancipación del hombre de las cadenas del despotismo y sus posibilidades de progreso moral y material. Se busca libertad de pensamiento en el trabajo, condiciones de libertad de contrato por el patrón, libertad en la propiedad privada y por una economía de libre mercado, pero sin tomar en cuenta el bien común, la justicia y la dignidad de la persona. Para muchos liberales, la religión constituía un tema crucial, por lo que optaron por una descristianización. Y ahí está el problema del liberalismo. Solamente el bien de los patrones, el bien de los ricos y el bien de que se buscara una economía libre de comercio, pero sin tomar en cuenta la persona, la dignidad de la persona y el bien común. El socialismo se fue al sentido contrario. El socialismo busca que haya un control colectivo de la economía en beneficio de la sociedad en general, una distribución más equitativa de la riqueza, en contrario a lo que buscaba el liberalismo. Pero lo centraba todo en un gran liberalismo. El Estado debía conservar las riquezas y dividirlas por igual entre todos los ciudadanos. Se dice que el socialismo sin la libertad es la esclavitud y la brutalidad, de tal manera que pues venía a ser algo junto con pegado, como se dice, o algo peor que lo pegado, porque quería una libertad que era exclusiva del gobierno, de los líderes socialistas. Buscan obtener el dominio y la obediencia de las masas por la lucha. Organizaban luchas de pobres contra ricos y en el cual el Estado era el único totalitarista, que era el único que podía definir y defender, y que incluso en la forma de totalitarismo tiene un dominio propio sobre los derechos de la persona y de la dignidad de las personas, de tal manera que resultó peor el socialismo que el liberalismo. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Nos dice la encíclica: despertando el pensamiento revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que llegara un día de derramarse. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patrones y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayoría confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. De manera que realmente era una revolución entre el trabajo, entre pensamientos, entre libertad y extralibertad, entre dominio y en todo se había relajado la moral y juntamente con todo se había destruido
el verdadero progreso de los pueblos. ¿Cuáles son los postulados? La defensa de la propiedad. Los socialistas atizan el odio contra los ricos. Es una lucha de clases. Tratan de acabar con la propiedad privada y los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Con esto los campesinos se perjudicaron ya que no podían tener propiedades ni cultivar sus campos para remediar sus pobrezas. Frente a estas ideas, la Iglesia señaló: es de necesidad conceder al hombre no solo el uso de los bienes, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con el uso, con los que, pese al uso, se hacen de ellos y perduran, de tal manera que es necesario que el hombre tenga el uso de los bienes y pueda conservarlos para que pueda mantener realmente las necesidades más urgentes de la persona. Al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasen a la comunidad, agravan la condición de los obreros, pues quitándoles el derecho de disponer libremente de su salario, les arrebatan toda esperanza de poder mejorar su situación económica y de obtener mayores provechos. La respuesta de la Iglesia ante esta medida, que es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. El poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. Encíclica Rerum Novarum número 3. De manera que la Iglesia, al ver tanta injusticia, empieza a declarar y a proclamar las verdades que son tanto de derecho común como de derecho universal. La justicia social. La encíclica también condenó la pobreza y la degradación de muchos trabajadores, argumentando que la deshumanización del trabajador atenta contra su integridad. Recordó a los ricos y a los patrones que no deben de considerar a los obreros como esclavos. Se tiene que respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. Y además agregó que lo que realmente es vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que en cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. Si eres musculoso y tienes fuerza, vales; si no, hay que aplastarte y destruirte. La figura de la izquierda al final es muy significativa. El patrón, el obrero, el gobierno, de alguna manera como prensa, destruían la dignidad y el ser de la persona en cuanto que no les era útil. El magisterio de la Iglesia en cuestiones sociales manifestó la necesidad de adoptar medidas en favor de los obreros con la siguiente intervención del Estado para establecer normas de higiene y de seguridad en el trabajo, tutela del descanso dominical, limitación de horarios y jornadas laborales. Vemos ahí algunos trabajadores de esa época que ellos afirmaban y decían: no somos máquinas, queremos un domingo, jornadas de 8 horas, socialismo justo, no de hambre. Mi madre ni mi actividad es de esclavo, sino soy miembro de una acción de trabajo. Continuemos lo que nos dice la encíclica: unidos con la religión, el descanso aparta al hombre de los trabajos de los hombres de la vida diaria.
para atenderlo al pensamiento de las cosas celestiales y para rendir a la suprema divinidad el culto justo y debido. Este es principalmente el carácter y esta la causa del descanso de los días festivos, una recta remuneración y un justo día de descanso. Sobre el trabajo, afirmó la encíclica que cada trabajador debe recibir un salario justo que le permita subsistir, alimentar a su familia y tener una vida cómoda, al menos en lo necesario. No importarles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas ni sus clases que no están conforme con su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patrones se destaca el de dar a cada uno el salario que sea justo. Las jornadas de trabajo no deberían de ser tan largas y extenuantes. Eran jornadas de más de 14 horas. El trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al vicio voluntario. A este mal frecuente y grave se ha de poner remedio públicamente, pues esta clase de huelga perjudica no solo a los patrones, sino a los mismos obreros. Hubo épocas, momentos en el que por las huelgas pues se destruía la vida económica tanto de quienes tenían la responsabilidad en las fábricas como en las familias y en la sociedad por completo. Agrega la encíclica: lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto no se le puede exigir a una mujer o a un niño. Este es uno de los principios generales. Lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto no se le puede exigir a una mujer o a un niño. Y en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma. En el número 31. Igualmente, hay oficios menos aptos para la mujer nacida para las labores domésticas. Labores estas que no solo protegen sobremanera el decoro femenino, sino que responden por naturaleza a la educación de los hijos y a la prosperidad de la familia. La encíclica y la Iglesia se apresuró, se afirmó sobre la dignidad de la persona en cuanto a mujer, en cuanto a hombre trabajador, pero sobre todo en el cuidado y respeto de los niños. El sindicalismo fue un elemento indispensable para el fomento de las mejoras en las condiciones de los obreros, la constitución y fomento de asociaciones obreras católicas, junto a las asociaciones ya existentes por aquella época. El Papa León XIII recomendó la organización de grupos en los cuales obreros católicos rigiesen su vida laboral basándose en los principios cristianos, para así salir adelante de una manera provechosa. Los obreros cristianos se ven ante la alternativa o de inscribirse en asociaciones de las que cabe temer peligros para la religión o constituir entre sí sus propias sociedades, aunando de este modo sus energías para liberarse valientemente de esa injusta e insoportable opresión. Radio Novaro número 37. Marcando los deberes de los obreros. Radio Novaro número 15. No poner íntegra ni fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado. No perjudicar de modo alguno el capital ni hacer violencia personal contra sus amos. Al tratar de defender sus propios derechos, abstenerse de la fuerza y no armar sedicciones ni asociaciones con hombres malvados y pérfidos que falsamente les hagan concebir desmedidas esperanzas. De manera que la encíclica hablaba y habla
no solamente de la protección del trabajador, del obrero, de la madre, de los hijos, de los niños, sino el respeto y la dignidad por los derechos de los responsables y de aquellos que podríamos llamar empresarios. Conclusión. Como conclusión puede señalarse que la Rerum Novarum contribuyó a salvar el periodo de crisis que enfrentaba la sociedad de aquel tiempo y que la reestructuración doctrinal y práctica que provocó delineó la nueva imagen de la Iglesia Católica actual. De manera que pues fue una visión muy grande que Dios concedió al Papa León XIII al escribir y al orientar por medio de esta encíclica Rerum Novarum las condiciones de aquella época en la que sobresalía la ciudad industrial y los pueblos empezaban a tener un progreso, pero sin dignidad ni respeto en el orden de las familias, en el orden de las personas y en la estructura individual de cada uno de ellos, para poder tener crecimiento y para poder tener y lograr el progreso sin lucha de clases, sin dominio de un lugar como es el Estado y sin verdadero libertinaje de aquellos que eran capitalistas o que se profesaban libres de hacer lo que ellos quisieran con su dinero y con el derecho de los hombres, como si los hombres fueran máquinas o instrumentos solamente de trabajo. Así se estableció propiamente la vida entre todos y produciéndose en esta época una verdadera lucha, pero orientada por la Iglesia Católica, aceleró el respeto de la dignidad y la ayuda entre todos los hombres. Podemos nosotros, pues, empezar a conocer todas estas historias en la cual la Iglesia fue iluminando y fue haciéndose presente entre todos para crecer y para desarrollar entre ellos la vida nueva en una sociedad nueva, que por la industrialización la sociedad iba cambiando, que por la lucha de clases iba transformándose, pero que era necesario la iluminación de la palabra de Dios, del Evangelio, en la vida directa de los trabajadores y de los empresarios y del Estado, para luchar precisamente en defensa de lo que era justo y digno. Esta encíclica fue la primera de muchas otras que ya iremos viendo, y en la que según el tiempo y según las necesidades se iba manifestando y se iba dando a conocer la verdadera obra que Dios quiere entre los pobres, entre los trabajadores, entre los que son autoridad y el gobierno, para que respetando la vida de las familias y de los pueblos podamos realmente crecer y manifestarnos como miembros de un pueblo y sobre todo partícipes o constructores de la civilización del amor del reino de Dios entre nosotros. Agradecemos a Dios entonces la posibilidad de ir conociendo todos estos elementos de alguna manera de historia, pero que aún son válidos para nosotros y que tenemos que poner en práctica para que podamos nosotros vivir esa vida de luz según el Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. Agradezcamos a Dios y a la Santísima Virgen María este caminar de la Iglesia, este caminar de los hombres para ser hijos de Dios, miembros de su pueblo y miembros constructores de la civilización del amor. Nos despedimos como todas las clases saludando a la Santísima Virgen María con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda siempre su amor y su gracia. Un feliz día.